Hola, ¿qué tal? Te saluda Norquis Hurtado. En esta oportunidad te voy a estar hablando sobre una pequeña introducción a la norma ISO IEC 17025, que es una norma, o que es la norma que nos establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios, tanto de ensayo como de calibración. En esta pequeña introducción vamos a estar abordando una un breve ingreso, a una breve trayectoria de lo que es la ISO IEC 17025, algo breve sobre su evolución hasta la tercera edición, que es la que tenemos actualmente como la norma en su versión vigente. Y luego, bueno, vamos a estar hablando de los requisitos, recordando que en esta versión de la norma los requisitos se establecen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, diferente a como se presentaba en la versión anterior, ¿no? Que antes nos hablaba de requisitos en el 4 y en el 5. Todo 4 era esos requisitos que se le denominaban los requisitos inherentes al sistema de gestión, y todo el 5 eran relacionados a lo que son los requisitos de gestión técnica, algo que normalmente se le solía llamar así en los laboratorios, ¿no? 4 y 5, 4 gestión de calidad, 5 gestión técnica. Ya en esta versión de la norma tenemos 5 apartados de requisitos. El capítulo 4 referido a lo que son los requisitos generales, donde abordamos lo que es relacionado a la imparcialidad y a la confidencialidad. Los requisitos del capítulo 5 relativos a la estructura. En el 6, todo lo que es relacionado a los requisitos relativos a los recursos. 7, requisitos relativos al proceso. Y en el 8, vemos los requisitos relativos al sistema de gestión. ¿Qué vamos a ver? Entonces, en esta pequeña introducción a la norma, vamos a hacer un esbozo de cada uno de los apartados para entender el objetivo de cada apartado de la norma, ¿no? En términos de requisitos. ¿Sí? Vamos a iniciar recordando que la 17025 es una norma internacional importante, publicada, elaborada, revisada y aprobada pues, por la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO, y además está también, o fue revisada en conjunto con lo que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Y muchas de las normas de competencia están elaboradas y revisadas por ambos comités, ¿no? Por el comité de ISO y por el comité de IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional. Esta norma está dirigida para que los laboratorios de ensayo o de calibración, o ambos, si hacen ambas actividades, puedan proporcionar confianza. Entonces, es una norma específica de competencia. Ese es el término que no se nos puede olvidar nunca cuando hablemos de la ISO IEC 17025. Es una norma que sus requisitos están detallados de una manera tal de que las organizaciones puedan demostrar competencia. Fíjense que hay varios elementos que tenemos que considerar y de esta manera está descrita la norma cuando hablamos de competencia. La competencia está referenciada desde una perspectiva en cuanto al personal. Este personal que realiza esas actividades de ensayo o calibración debe ser un personal que esté formado para las actividades que desarrolla, un personal que cumpla con una serie de requisitos de competencia que previamente ha tenido que determinar la organización para poder decir si pues esta persona tiene el conocimiento y las habilidades requeridas para poder llevar a cabo estas actividades específicas, ¿no? Además tiene que estar autorizado para las actividades que realiza, ya sea de ensayo, de calibración, por procedimientos específicos o por métodos específicos. Tiene que estar, pues, hacérsele seguimiento a esa competencia del personal, porque lo que no se practica se olvida, ¿ya? Y además esta competencia tiene que ser fundamentada en resultados técnicamente válidos, ¿sí? Ahí vamos a conversar un poco de manera breve estos temas relacionados con la competencia. También tiene que gozar de supervisión, esto es algo que la organización tiene que establecer cómo lo hace, ¿no? Hay algunas cositas por allí específicas también que deben estar asignadas, mejor dicho, a algunas personas específicas en el laboratorio, precisamente porque sean competentes para ello, ¿ya? De igual manera, cuando hablamos de competencias, eso es un conjunto. Sí, por un lado tenemos personal que ya estamos seguros, está capacitado, está formado, está autorizado, se ha pasado una serie de técnicas en las que
de manera, a través de resultados técnicamente, tiene resultados satisfactorios, entonces decimos está competente, pero eso no lo es todo. También es importante contar con instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para que se lleve a cabo la ejecución de esos métodos de ensayo o de calibración. ¿Ya? Tenemos lo relacionado también con el método o procedimiento. Cabe destacar que la norma nos menciona el término de método y por allá en una notica nos dice que lo podemos utilizar como sinónimo de procedimiento. Es bien común que en los laboratorios de ensayo hablemos de método, como ese donde está el estándar, el paso a paso especificado para realizar la actividad, el análisis, y en que en calibración le denominemos procedimientos, ¿sí? Procedimientos de calibración, ese estándar donde está normado allí el paso a paso para ejecutar la calibración, ¿no? Entonces, ya sabemos, personal, instalaciones ambientales, método, ¿y qué nos está faltando? Oye, Norki, ¿qué nos has dicho que es súper clave para poder demostrar competencia? El equipamiento, ¿verdad? Podemos tener instalaciones, podemos tener personal, un método normalizado o elaborado por el laboratorio que lo ha validado, pero tenemos que contar también con el equipamiento que cumpla con las características metrológicas requeridas para su uso, que conste de un programa de calibración, que se ajuste o reajuste cada vez que sea requerido, que tenga una frecuencia de calibración determinada bajo un fundamento válido, ¿cierto? Que se analice, que se revise el comportamiento de esos equipos, que se verifique que cumple con esas condiciones, que se calibre, ¿sí? Que nos aseguremos que cumple con la exactitud requerida para en donde va a ser utilizado ese equipo o instrumento de medición, que se realicen comprobaciones intermedias si es requerido, y un montón de cositas más que es parte de lo que breve en esta pequeña introducción vamos a estar viendo, ¿no? Revisando. Entonces ya vemos que hablar de competencia técnica, que es el punto clave de la ISO 17025, es ese complemento, ¿no? Tenemos que asegurarnos sí o sí de que contamos con personal competente, equipamiento que cumple con los requisitos idóneos para lo que va a ser utilizado, que se cuenta con las instalaciones y las condiciones ambientales requeridas y que trabajamos con métodos válidos. ¿Sí? Y cuando hablo de método válido es bien sea un método normalizado que lo hayamos adoptado y hayamos verificado que tenemos la capacidad de cumplir tal cual con sus condiciones, ¿ya? Que el laboratorio ha elaborado un procedimiento o un método y lo ha validado, que quiere decir, ha establecido una serie de actividades que les permite confirmar que esos resultados que se arrojan utilizando el paso a paso que han establecido allí son reproducibles, son repetibles, son reproducibles, es decir, hablando en términos de exactitud, lo logran, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a, ya viendo que esta es la gran importancia de la ISO 17025, esa competencia técnica, vamos a hacer una pequeña evolución, un pequeño recorrido por lo que ha sido la trayectoria de la 17025 hasta la que tenemos en la actualidad. Fíjense que a inicios contábamos era con una guía. Había una guía que era la guía ISO 17025 que establecía una serie de requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Guía que por solo el hecho de ser una guía no tenía ese reconocimiento de estándar internacional y entonces no era adoptada o aceptada de tal manera en todos los países, ¿no? Tanto así que en Europa existía una norma, que es la norma europea 45001, en 45001, establecía una serie de criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo. Entonces, esta era la norma que era utilizada o aplicada en los laboratorios europeos, mientras que en América era mucho más aplicable la guía ISO 1025. Entonces, no había un estándar internacional que se entendiera de esta manera, ¿ya? En vista de esta necesidad, ISO ha trabajado entonces en la elaboración de esta norma internacional que ha venido de ese híbrido, de esa revisión de ambos documentos y sale finalmente en el año 1999 la primera versión de la norma ISO IEC 17025 con los requisitos generales para la competencia tanto de ensayo como de calibración. Esta norma
como buena práctica y mejora continua en ISO, pues entró en revisión y cambia de versión en el año 2005, que es donde sale la segunda versión de la norma. Y es en el año 2017, bastantes años después, ¿no? Donde sale la tercera versión de la norma, que es la que nos reúne en esta pequeña introducción, ¿no? Esta versión de la norma, que es la que tenemos vigente, es la que está ahorita vigente y posiblemente esté vigente por un buen tiempo más, tiene bastantes cambios considerables con respecto a la versión anterior. Uno de ellos lo vemos en la estructura, sin duda alguna, ¿verdad? Que lo mencioné hace un rato. Anteriormente teníamos solo dos apartados de requisitos, que era el requisito del capítulo 4 y los requisitos del capítulo 5, GC, GT, gestión de calidad GT se solía llamar, ¿no? Y así, fíjense que por qué lo menciono así, a mí a veces me da un poquito de risa cuando lo menciono, porque así se aplicaba en los laboratorios. No es que ustedes son GC, no es que nosotros somos GT, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cuando vemos el cambio en esta versión de la ISO 17025, no es nada más de estructura. Realmente el cambio clave está en la gestión por proceso. ¿Sí? Ahora vemos todos esos requisitos divididos en 5 apartados, donde lo importante, lo bonito como lo vemos, es que está dividida, se entiende la gestión por proceso en esta nueva versión de la ISO 17025, ¿no? Vemos que el laboratorio solito por de ensayo y calibración no va a hacer una actividad de ensayo, sino entra una revisión, una solicitud, un requerimiento, una orden de trabajo, una orden de servicio por quienes realicen esta actividad dentro de la organización. ¿Ya? Entonces tiene elementos de entrada, tiene elementos de salida, ¿cierto? Tiene interacción y que a raíz de estas actividades se generan quejas, pueden surgir trabajo no conforme, necesidades de implementar acciones correctivas. Se van a revisar contratos, solicitudes, requerimientos, va a ingresar, se van a llevar a cabo las calibraciones, se van a hacer comprobaciones intermedias, se van a hacer aseguramiento de la validez, van a haber emisiones de certificados si es calibración o de informe si es de ensayo, y paren de contar, ¿no? Ya eso lo vamos a ver mucho más al detalle en el curso específico de la ISO 17025. Pero uno de los cambios súper claves de la 17025 en esta versión es el enfoque basado en procesos. Y eso es importante que se comprenda de esta manera, ¿no? Tenemos ya otra serie de requisitos más que se han profundizado acá en esta versión de la norma, como por ejemplo, no olvidar, sumamente importante recordar en el objetivo. El objetivo tiene un cambio clave. El objetivo bien nos dice 3 puntos enfáticos de esta versión de la norma. Nos dice imparcialidad, operación coherente del laboratorio y la competencia. Son los 3 objetivos fundamentales de la norma. Eso no hay que olvidarlo. Estos objetivos van a ser los principales compromisos de la alta dirección en este sistema de gestión. Van a ser los principales objetivos de este sistema de gestión de laboratorios bajo esta norma. Y por supuesto, entonces van a ser nuestros principales indicadores de gestión, ¿sí? Es muy importante que comprendamos de esa manera. Esta norma es aplicable a cualquier laboratorio de primera, segunda o tercera parte, que si bien es cierto en esta versión no vemos esa distinción por ninguna parte de que nos diga primera, segunda o tercera, es bien importante que los laboratorios sí comprendan, porque esa es su manera de actuar, su manera de funcionar. Y a partir de allí esto sí le va a ser un buen enfoque para identificar sus riesgos, va a ser un buen enfoque para poder establecer su proceso, su dinámica de trabajo, ¿no? Porque va a ser la propia forma de operar. Incorpora, por supuesto, la gestión de riesgo, que es uno de los puntos claves en todas las nuevas versiones de las normas ISO, ¿no? Todas nos abordan la gestión del riesgo. Entonces, recordándonos, incorpora por allí el riesgo a la imparcialidad en el capítulo 4 y en el capítulo 8.5 de la norma nos habla de la gestión del riesgo, ¿sí? En el laboratorio tenemos varios riesgos, un montón de riesgos, pero nadie les va a decir, estos son tus riesgos, eso es importante. Eso tiene que identificarlo el laboratorio, propio de su contexto, propio de su manera de operar, propio de aquello que pueda afectar la capacidad de que alcance los objetivos. Ese es el eslabón número 1 en el que nos tenemos que
proyectar cuando empezamos a identificar nuestros riesgos. ¿Qué puede afectar acá? Nuestra capacidad de alcanzar los resultados previstos, ¿ya? No nos habla del representante de la calidad o del representante del sistema de gestión, ¿no? No nos hace mención a nada de esto como si lo hacía en la versión anterior, ¿no? Recuerden, antes nos mandaba a designar un representante técnico, ¿no? Ahora, no, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que la norma no nos enfatiza de manera así puntual, pero hay puntos que nos han dicho, estos se tienen que designar a alguien. Lo que no sabemos es quién es el nombre y apellido de ese alguien, porque eso lo define cada organización. A quién le designa estos roles, responsabilidades y autoridades. Pero hay algunos punticos por allí que no pueden quedar por fuera, ¿cierto? Que tienen que designarse a personas en específicos en su organización, dependiendo de su estructura funcional. A ver, el tema nos profundiza lo que es concerniente a la regla de decisión, que de hecho por allí, incluso en la parte de términos y definiciones, nos los ha incluido. Nos menciona también, o nos amplía un poquito el panorama en lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, nos profundiza un poco más allí el panorama. También tiene otros cambios por allí en cuanto a lo que, por ejemplo, es el cambio, cuando existe la necesidad de un cambio en un informe o un certificado, ¿sí? Que antes le solíamos llamar suplemento y tal. Ahora pues nos da otras nuevas indicaciones allí al respecto, ¿no? Que por lo general se traduce o culmina en la elaboración de un nuevo documento, ¿no? Haciendo mención al que reemplaza. Bueno, entre otros cambios que nada más ahorita en materia de esta breve introducción a la ISO 17025 no nos va a dar tiempo pues de poderlo conversar, ¿sí? Pero creo que pude ir mencionando algunos de los cambios claves, enfáticos así de esta versión de la norma, ¿no? A ver, luego tenemos un poco acá a nivel de la estructura, sí, como les estaba mencionando, ya hemos hablado de su objeto y campo de aplicación, entonces ya no se nos olvida esos tres puntos claves, ¿verdad? El objeto, competencia, imparcialidad, operación coherente de laboratorio. Y aplicación, esta norma es aplicable a cualquier laboratorio de ensayo o calibración, ¿sí? Independientemente de la cantidad de personal, por supuesto, lo que va a cambiar es la forma, es la estructura. Todo sistema de gestión parte de su estructura organizativa, ¿sí? Porque a partir de allí se empiezan a designar roles, responsabilidades, autoridades, vamos a saber quién está autorizado para esto y quién no, y así se empieza a jugar. Entonces, es un punto clave en todo sistema de gestión de una organización, partir de su propia estructura organizativa, ¿sí? Tiene como referencia normativa, pues ella misma nos menciona allí al vocabulario internacional de metrología, que es ese diccionario mater, ¿no? Ese diccionario madre de todo lo que concierne a los términos y definiciones en materia metrológica. Y tenemos la ISO 17000, que es la norma de vocabulario para todo lo que concierne organismos evaluadores de la conformidad. Tenemos una serie de términos y definiciones que ella misma nos ha contemplado allí para que lo revisemos previamente. Toda norma tiene términos y definiciones dentro de la misma norma que son así como claves, que nos dice, oiga, no los dejes de revisar antes de entrar a ver los requisitos porque si no se va a hacer difícil que interpretes de manera adecuada. Entre estos términos nos ha profundizado algunos que nos parecen bastante sencillos, ¿no? Pero es bien importante siempre comprender que cuando la norma nos los coloca allí es porque algo hay de importante allí que de no dejar pasar. Por ejemplo, nos incorpora el término de queja, ¿sí? Nos dice, es una insatisfacción, es una expresión de insatisfacción, ¿no? Presentada por alguien y que espera respuesta. De hecho, cuando nos trasladamos al requisito nos menciona el término de cliente o parte interesada. Qué importante, ¿no? Entonces el laboratorio tiene que saber quiénes son sus partes interesadas, porque esto siempre tiene que estar dentro del término de pertinencia. ¿Sí? De todas maneras, en el curso vamos a profundizar bien todos estos puntos, ¿no? Nos dice, en la materia de requisitos, en el 7.9, esto se ha puesto mucho más extenso, algo que antes veíamos tan chiquitico en un solo parrafito, si mal no recuerdo, con 2 debe, ahora hay 20 debe relacionados a la queja, ¿no?
porque efectivamente alguien espera respuesta. Nos menciona la definición de la regla de decisión, porque es un punto donde la norma ha hecho una serie de énfasis en materia de requisitos. Nos menciona como las definiciones de lo que es una participación intralaboratorio, interlaboratorio y lo que es un ensayo de actitud, que es súper clave para nosotros en la gestión de laboratorio, que lo tengamos bien claro, bien definido, con qué se llega a cada uno, ¿no? ¿Sí? En términos de repetibilidad, de reproducibilidad, de precisión intermedia y de todo ello, ¿a qué nos permite llegar lo que es cada tipo de participación, ¿no? Es lo que en términos coloquial decimos, ¿a qué nos permite llegar estos controles internos y externos del laboratorio? ¿Sí? Para asegurarnos clavemente de la validez de los resultados, que es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de esta norma, ¿no? Nos menciona también lo que es la definición de imparcialidad para que no nos quede duda a ninguno, ¿ya? Y lo que es el término de verificación y validación, que es muy importante tenerlo claro, ¿sí? La diferencia entre lo que es verificar y lo que es validar. Luego sí, pues ya tenemos lo que son requisitos. 4, todo lo que es generalidades con imparcialidad y confidencialidad. Sí, todo lo que es los requisitos del 5 relacionados a lo que es la estructura, que hay que tenerla claramente definida. Uy, y allí clave está el tema de la definición del alcance del sistema de gestión del laboratorio. Eso tiene que estar claro, sólido y conciso, ¿no? Tenemos los requisitos relativos a los recursos, donde tenemos todo lo que concierne a personal, equipamiento, a la trazabilidad metrológica, a las instalaciones y condiciones ambientales, e inclusive a aquello de lo que dependemos de un tercero, ¿no? Esos requisitos de productos y servicios suministrados externamente, ¿ya? Que es uno de los cambios de la norma también, ¿no? Alineado un poco en alineación a lo que es la estructura de alto nivel de ISO, utilizó ahora el término de productos y servicios suministrados externamente, que es lo que antes veíamos como compras, ¿no? Compras, todo lo relacionado a proveedores, ¿sí? Y bueno, tenemos en el capítulo 8 ya lo que son los requisitos relacionados al sistema de gestión como tal, a la estructura, a la revisión, a la implementación, a la documentación, al control de los documentos, registros, etcétera. Entonces vamos a darle un pequeño paseo nada más a términos de requisitos, ¿no? Fíjense que en el requisito del capítulo 4.1 tenemos lo que conciernen a la imparcialidad y en los que conciernen a la confidencialidad. ¿Qué busca el 4.1? Busca principalmente recordar que no basta nada más con que emitamos resultados técnicamente válidos, ¿no? También hay que buscar los mecanismos que permitan que estos resultados se expresen, que estas actividades se realicen y se expresen de manera objetiva, ¿sí? En todo lo que concierne a organismos que forman parte de lo que es denominado organismos evaluadores de la conformidad, es decir, los que están capacitados para expresar un resultado a partir del cual el usuario va a tomar decisiones importantes, siempre va a haber ciertas situaciones que son sujetas a vulnerabilidad, ¿sí? Como por ejemplo a la manipulación de una data o inclusive cualquier tipo de sesgo que se pueda presentar, ¿no? Hasta por relaciones de familiaridad entre el técnico que realiza la calibración y el usuario, o si estamos, por ejemplo, en una organización de primera parte, esos analistas, la relación, que el analista forme parte también del proceso donde justo se está recabando la muestra para realizar el ensayo. Oye, eso nos llama poderosamente que ahí puede haber un conflicto de interés. Y un conflicto de interés puede traer consecuencias hacia en la emisión de resultados, ¿no? Entonces, lo que busca este requisito inicialmente es que las actividades de laboratorio se puedan realizar de manera imparcial y estructurada. Y para ello va a ser sumamente importante que la alta dirección pueda y demuestre su compromiso con la imparcialidad, ¿ya? ¿Quién más que la cúpula para poder expresar su compromiso y asegurarse de que esto se lleve a cabo de esta manera, ¿no? Eh, También nos hace mención a que la organización debe identificar los riesgos a la imparcialidad de manera continua.
Dos punticos aquí importantes. Uno es que cada laboratorio tiene que identificar sus propios riesgos a la imparcialidad. Yo coloqué algunos ejemplos ahorita de manera rapidito, ¿no? Pero a lo mejor lo que le pasa a ese laboratorio, porque es de primera parte, no le pasa a ese laboratorio donde usted labora, ni señales, porque resulta que llega y dice, pero no, que yo lo único que hago es, soy un laboratorio de tercera parte, soy un laboratorio independiente. Entonces, el analista no tiene absolutamente nada que ver en ningún momento con el proceso donde se obtienen los resultados. Entonces ya eso no es un riesgo que está allí latente para usted, ¿no? Eso hay que darle esa connotación. El riesgo es propio de su manera de operar, de con lo que usted cuenta, de cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, identifíquenlo. Y lo otro nos dicen de forma continua. Es decir, el riesgo siempre va a tener un carácter proactivo, no reactivo. Lo que a lo mejor ahorita no me estaba pasando, mañana sí nos pasa. Lo que a lo mejor ahorita tenía sumamente mitigado o sumamente controlado, mañana se nos puede escapar de las manos. Entonces hay que estar allí, hay que estar latente. A lo mejor porque cambiamos de analista, porque cambiamos de técnico, porque cambiamos la forma de realizar el proceso. No sé, muchas cosas pueden pasar y es propio de su contexto. Identifíquenlo de manera continua y demuestren que lo gestionan. Cuando hablamos de riesgos inherentes a la imparcialidad, no nos podemos poner creativos. Las acciones sí o sí tienen que ir dirigidas a eliminar o a mitigar esos posibles conflictos de interés o esas posibles situaciones que pueden estar generando sesgos en la emisión de esos resultados, ¿sí? La norma como tal a secas no nos pide utilizar una matriz de riesgo o una metodología en específica, quiere decir que el laboratorio lo va a hacer como más fácil se le adecue, ¿no? Bueno, ahí sí incorporamos que nos dice la directriz del organismo acreditador y todo, pero la norma como tal no nos pide una metodología formal para la identificación de riesgo, ¿ya? En 4.2 tenemos todo lo que concierne ahora a la confidencialidad, ¿sí? Como laboratorio tenemos interacción con una serie de información, de resultados, de tolerancias, de procesos, por ejemplo, un montón de cosas que no nos pertenecen, que la estamos obteniendo solo por ese periodo, por esa transición que tenemos allí, en el que nos han dado la confianza de que seamos nosotros los que realicemos esa actividad. Entonces tenemos que asegurarnos que esa información es confidencial, que no la andamos divulgando por allí. Y eso es lo que busca este capítulo, ¿no? Este requisito. Uno, que informemos al cliente sobre la información que se expone al público. O sea, él viene al laboratorio y diga, wow, este cliente, mira los resultados que tiene, y vienen y lo publican en su página web, hasta en problemas legales se pueden meter, ¿no? A lo mejor no por mala intención, a lo mejor es porque esta empresa es sumamente grande. Si nosotros colocamos en nuestra página sus resultados, todos los demás van a ver que es mi cliente potencial, entonces eso les va a generar confianza. Ah, sí, pero están exponiendo una información que a ustedes no les compete publicarla si no tienen autorización del usuario, del dueño, mejor dicho, ¿ya? Esos mecanismos tienen que establecerlo. La información de que el cliente coloque a disposición al público o se acuerde entre el laboratorio y cliente. O sea, lo que acuerden, lo que coloquen, tiene que ser realmente porque tengan autorización por ello o porque ya previamente ustedes lo han convenido de esa manera, ¿sí? Sí se les va a presentar algunas situaciones en donde por ley tengan que realizar algunas revelaciones. Entonces, bueno, por eso dice, salvo lo que es autorizado por ley, ¿no? Es importante que lo que concierne a la confidencialidad se establezcan acuerdos legalmente ejecutables, ¿sí? Para que quede claro entre las partes de qué se están responsabilizando, ¿no? Y pues cualquier información del cliente obtenida por fuentes diferentes al cliente se mantenga como confidencial. Va a haber muchas personas, organizaciones que tengan inclusive acceso a su información. Si almacenan información en una nube, si utilizan un software, por ejemplo, ahorita que se utilizan mucho para la firma de los certificados, si ese software allí se respalda información de ustedes tienen que asegurarse de que ese proveedor les mantiene como confidencial esa información. Las mismas auditorías, cada vez que hacemos procesos de auditorías, tenemos auditores en nuestra organización que tienen acceso a nuestra información. Hay que asegurarnos de que se comprometan a la confidencialidad. Y cuando hablamos de compromiso es todo aquello en lo que hay un acuerdo legalmente ejecutable. Es decir, si lo publican sin su consentimiento, ustedes pueden actuar.
entre otras gran cantidad de disposiciones que ustedes mismos van a ir estableciendo con la finalidad de asegurarse que desde tanto del punto de vista interno como externo se asegure la confidencialidad de toda esa información contenida en el laboratorio, incluyendo, por supuesto, la que no nos pertenece, que es primordial. Eso es el enfoque claro de 4.2. En el 5, en el capítulo 5 como tal, que tenemos los requisitos relacionados a la estructura, hay que recordar primeramente que cuando nos preguntamos, ¿cualquier organización puede implementar la 17025? De implementarla sin duda, ¿verdad? Si es laboratorio de ensayo de calibración, pero incluso cuando nos decimos y nos podemos acreditar, porque hay que recordar que la 25 es una norma acreditable, ¿sí? Y nos podemos acreditar, sí, pero recuerden, punto clave, tiene que ser una entidad legalmente constituida, ¿sí? Tiene que cumplir con todos esos requisitos legales de operación. Tiene que designarse un responsable de laboratorio. En la norma nos habla del personal de la dirección, que va a ser responsable del laboratorio. Y normalmente esto concierne porque hay organizaciones que tienen mucho personal directivo o tienen personal directivo a un nivel donde a veces es difícil acceder, ¿no? Y lo que busca la norma es que existe ese compromiso de la alta dirección. Hay que gestionar presupuesto, hay que asignar partidas, hay que aprobar, hay que autorizar, hay que involucrarse. Entonces, a veces no tenemos la oportunidad de que todos se involucren. Entonces, tiene que estar esa función, esa designación de quién es el responsable. Eso tiene que estar claro, ¿no? Por parte de la alta dirección. Tiene que establecerse el alcance del sistema de gestión, es decir, a los que el alcance del sistema de gestión es una autodeclaración que uno mismo como laboratorio hace, frente a qué da cumplimiento, declara el cumplimiento al 100% de los requisitos de esta norma internacional. Ah, para las magnitudes tal, tal y tal, ok, pero de las magnitudes masa y temperatura, ¿para cuáles en específico? Así es, para el procedimiento de calibración de termómetros digitales, es para el procedimiento de balanza clase 1 y 2. No es todo masa, no es todo temperatura, ¿cierto? E inclusive empieza a ser mucho más específico. Para balanza clase 1 y 2 es en el alcance de 210 gramos a tantos kilogramos o a tantos gramos. Entonces, en temperatura, no es todo, no es cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Yo tengo la capacidad de cumplir al 100% desde menos 25 grados Celsius hasta 650 grados Celsius. Porque cuando estamos haciendo esto, quiere decir que hacemos ese barrido por la norma y decimos, cumplimos 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, todo 7-1, 7-2. Con todo eso estamos en la capacidad de cumplir para todo esto que estamos mencionando acá. Igual somos un laboratorio de ensayo para los métodos de la determinación vamos a hablar de físico-químico, ¿no? Del del DB, bueno, vamos a colocar del DBO y del DQO en agua en el alcance de tal a tal, o para la determinación de Escherichia coli en alimentos, y especifican qué tipo de alimentos, o si es global de alimentos, ¿no? O, y en qué rango, o cuál es el alcance que les cubre, y así sucesivamente, ¿no? Para lo que concierne a los ensayos de flora y fauna. Pero ¿abarca todo a flora y fauna? ¿O qué en específico de flora y fauna abarca? Ustedes lo van describiendo allí. Eso es una autodeclaración de cumplimiento con los requisitos. Eso es lo que es el alcance del sistema de gestión. Y tiene que estar claro, sólido y conciso, bien evaluado, teniendo en cuenta inclusive qué actividades hacen en campo, qué actividades hacen en el laboratorio, porque así se los permite, porque ustedes cumplen, ya tienen bien clarito método, procedimiento, lo han verificado o lo han validado, si es el caso, y así sucesivamente, ¿no? Todo ahí tienen que estar bien claro. La estructura del sistema de gestión, recuerden, tienen que tener claro cuáles son sus procesos. Allí nos habla de esa relación entre lo técnico, lo operativo y gestión. Nos menciona por allá el 5.1. Básicamente iniciamos fundamentalmente con esa estructura funcional. Luego nos empezamos a comprender los procesos con los que cuenta el laboratorio, con los que cuenta la organización. Luego nos habla de la determinación de roles, responsabilidades y autoridades.
E inclusive luego nos menciona por allí y otros, que cumplir con los procedimientos y otros que sean necesarios para asegurar su operación coherente del laboratorio. Está recordando que uno de los cambios inclusive también que tiene esta versión de la norma es que nos hace menos énfasis a la parte documentaria, como si lo veíamos en la anterior. La anterior nos pedía un montón de políticas, de procedimientos. Ahorita no, ahorita nos pide menos, pero por allí nos dice entonces, y además de ello, todo aquello que la organización considere como necesario para su operación coherente de laboratorio. Fíjense cómo nos colocó fue un nivel más alto de madurez, porque cada uno lo va a ir determinando, ¿no? Va a ir viendo esa necesidad para asegurar la eficacia de su sistema de gestión. Nos establece luego una serie de requisitos relacionados con la comunicación y pues que nos dice que la alta dirección debe asegurarse de que se comunica de todos aquellos aspectos requeridos, necesarios para poder alcanzar la eficacia de su sistema de gestión. Van a haber necesidades de comunicaciones internas, necesidades de comunicaciones externas, ¿sí? Y pues por supuesto que se aseguren de que se mantenga la integridad del sistema de gestión cuando se implementen cambios. Esto no es más que ese requisito que nos enfatiza la planificación de los cambios. Cambios podemos hacer, por supuesto. Vamos a tener necesidad de hacer cambios cuando cambie un método, cuando cambiemos nuestra sistémica de operar, o a lo mejor adquirimos ahora un equipo mucho más digitalizado, mucho más automatizado que el anterior, ahí van a haber cambios, pero asegurémonos que se planifiquen para que se pueda mantener la integridad del sistema de gestión. Luego tenemos estos requisitos relativos a los recursos, ¿sí? Donde básicamente tenemos los relacionados con personal, que ya un poco lo hemos mencionado, ¿no? Por un lado tenemos que tener, en cuanto a los recursos, hay que tener acceso, tiene que estar disponible, lo necesario, y hablemos de personal, hablemos de instalaciones, de condiciones, de equipamientos, de software, de hardware, de materiales de referencias, de insumo, de servicios, todo aquello que la misma organización ha determinado como necesario para poder llevar a cabo sus actividades de manera eficaz, va a tener que asegurarlo, ¿no? Que se tienen acceso a ello. Luego sí, nos va detallando un poco más lo relacionado a lo que es personal. Entonces tienen que estar disponibles, tienen que actuar de manera imparcial, ¿cierto? Tienen que determinarse la competencia requerida para este personal, la competencia, la norma nos menciona, términos de educación, formación, habilidades, conocimientos técnicos, experiencia, ¿sí? Así para cada uno de los cargos, esto va bien relacionadito con la estructura funcional, donde a cada uno le fueron designando los roles, responsabilidades, autoridades, se empieza a determinar qué requisitos, qué necesita. Bueno, si estas son sus funciones, si para esto tiene autoridad, entonces, ¿qué como mínimo va a requerir en términos de educación, de formación? Y así sucesivamente, ¿no? Luego hay que asegurarse que cumplen con esos requisitos de competencia que la misma organización ha determinado para ello, y se le comuniquen. Y pues también nos menciona acerca de contar con procedimientos para lo que concierne a la selección, a la contratación, al seguimiento de la competencia, a la autorización de la competencia, a la supervisión. ¿Qué quiere decir? Que debe contar con procedimiento o procedimientos, lo que considere necesario como quieran desarrollarlo, donde se describa la sistémica de cómo realizar la organización, todo esto antes mencionado. Y también se tienen en consideración algunas autoridades, como por ejemplo para declarar conformidad, para revisar resultados, para liberar resultados, para emitir opiniones o interpretaciones. Esto no lo puede hacer cualquier organización. Esto tiene que hacerlo personal en específico, autorizado para ello, ¿no? Esto tiene entonces que describirlo allí la organización. Los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales, que lo primero que hay que hacer es determinarlo. ¿Qué requisitos son requeridos? Aquí pues nos faltaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero en el curso oficial de 24 horas vamos a tener bastante tiempo para conversar sobre ellos. Entonces vamos a desglosar cómo hacemos para poder determinar cuáles son esos requisitos relacionados con las instalaciones y las condiciones ambientales. Una vez que lo hayan determinado, hay que documentar, tienen que estar descritos, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Ya? ¿Cuáles son esos criterios? Porque recuerden, luego vamos a hacer seguimiento y control. ¿Ya? Cuando nosotros controlamos,
No sirve de nada que tengamos, por ejemplo, un data logger allí registrando data si no tenemos criterio contra qué lo vamos a comparar. Ah, aquí estoy fuera, aquí estoy dentro, aquí tenemos que hacer ajustes, aquí tenemos que hacer, al tomar algunas acciones. ¿Ya? Entonces, se hace seguimiento, se hace control y de hecho, para aquellas actividades que no se desarrollen en condiciones controladas, como suele pasar con lo que hacemos en campo, también hay que asegurarse que cumplen con lo especificado en la norma, ¿no? Bueno, entonces eso sí lo vamos a ejemplificar mucho más en el curso porque pues, nos va a quedar bastante cortico esta pequeña introducción, ¿no? Lo relacionado a lo que es el equipamiento, en equipamiento, principalmente tiene que estar disponible el equipamiento requerido. Esto también es uno de los cambios grandes de la norma en este punto. Fíjense que antes nos hablaba de equipos, ahora nos habla de equipamiento, precisamente porque la definición de equipamiento es mucho más global, mucho más amplia. En equipamiento entra patrones, equipos, instrumentos de medición, medidas materializadas, reactivos, insumos, todo aquello que necesitamos para poder llevar a cabo la actividad, ¿verdad? Software, entra dentro de lo que es un equipamiento, ¿sí? Y que requerimos para calibrar o para realizar ensayos. Entonces, tiene que estar disponible. Tenemos que asegurarnos que cumpla con la exactitud requerida, que se establecen lo relacionado sobre lo que es la verificación de que estos cumplen con lo requerido, de que entran en un programa de mantenimiento, de calibración, de que se tiene un procedimiento para lo relacionado al almacenamiento, la manipulación, el control, la disposición, todo lo relacionado para que esto pueda tener un adecuado control, ¿no? Y se pueda seguir manteniendo en condiciones idóneas. También nos habla de que si realizamos comprobaciones intermedias, lo hagamos mediante un procedimiento, entonces, ¿cierto? Y nos habla también de una serie de evidencias que hay que conservar respecto al equipamiento, donde normalmente solemos decirle su histórico, ¿no? Su ficha técnica, su hoja de vida, donde hay una serie de puntos que es muy importante que lo tengamos en cuenta que se cumplan para cada uno de estos equipos o instrumentos de medición, materiales de referencia o el que tengamos en la organización que formen parte de nuestras actividades para los ensayos o calibraciones, ¿no? La trazabilidad metrológica, recordando pues que hay que asegurarnos de la trazabilidad metrológica y que esta no nada más es ese cuadrito que vemos allí en un certificado donde relaciona el número de certificado al que corresponde el patrón, la calibración del patrón utilizado, no. Hay varios, y la misma norma en el anexo nos menciona 6 elementos claves, perdón, de lo que es una trazabilidad metrológica. Primero, que debe ser una cadena ininterrumpida de comparación, que deben tener asociados a la incertidumbre de medición, que se debe respaldar la documentación adecuada sobre ello, sobre la trazabilidad, que debe ser ejecutada por personal competente y que pues, esos laboratorios deben asegurar que demuestren su competencia técnica. Y ya sabemos todo ese montón de cositas que engloba la competencia técnica, ¿sí? Por eso es que uno a veces se dice, ¿y cómo me aseguro que lo hacen? Bueno, ahí está en su evaluación para seleccionar los laboratorios que le realicen sus ensayos o sus calibraciones, ¿no? Parte importante que lo llevamos al 6.6, que sean trazables al sistema internacional de unidades, ¿sí? Y pues que sean realizados bajo una frecuencia de calibración claramente analizada, ¿sí? Determinada de manera adecuada. Y no esas así que a veces se hacen de manera deliberada. Yo lo voy a poner a cada 2 años, sin saber si de verdad esto tiene una justificación, una influencia adecuada en el comportamiento de su equipo o instrumento, ¿ya? Y por último, lo relacionado a lo que son los productos y servicios suministrados externamente, ¿sí? Que es lo que se entiende como compras, lo que proviene de un externo, ¿no? Que lo necesitamos para realizar nuestras actividades, más no lo hacemos, no se realiza de manera interna, ¿ya? Entonces hay que establecer una serie de requisitos, allí nos pide también contar con un procedimiento para la selección, para la evaluación, para la comunicación de los requisitos de competencia y de más requisitos requeridos para aquellos proveedores que nos proporcionan esos productos o servicios para poder llevar a cabo nuestras actividades de laboratorio. En el 7, pues que es
en grosso modo el más largo de todos, solo lo vamos a ir mencionando en una breve explicación a términos de introducción. Tenemos en el 7.1 lo relacionado a lo que es la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Fíjense qué bonito ese enfoque en proceso. Es un proceso, entonces, como elemento de entrada por allí tengo la revisión de solicitudes, ofertas y contratos, porque va a ser bien difícil que nosotros lleguemos a hacer ensayos o calibraciones si alguien no tiene la necesidad de ello, si alguien no ha establecido primeramente los requisitos para ellos, ¿verdad? Por eso si hablamos de calibración, es el cliente el que nos dice, acá tengo este instrumento y necesito que me lo calibres en tal, tal, tal y tales puntos, porque así lo usa, porque esa es su necesidad. ¿Ya? Por allí viene un cliente y nos dice, te envié la muestra, porque necesito que me lo evalúes tales, tales y tales parámetros, ¿cierto? Bueno, eso nos toca hacer, ¿sí? Aquí entramos en un proceso de revisión, tenemos que saber si tenemos la capacidad de cumplirlo, ¿ya? Y poder entonces llegar a esos acuerdos con el cliente. ¿Sí? Mucho más complejo, ya luego lo vamos a profundizar más, ¿no? Un poquito aquí de manera introductoria. Tenemos lo relacionado a lo que son los requisitos de selección, verificación y validación de métodos. Fíjense que lo primero que hacemos normalmente es seleccionar. ¿Con qué método o con qué procedimiento vamos a trabajar? La selección puede incluir la revisión de varios, o le incluye, mejor dicho, la revisión de varios procedimientos o métodos relacionados con lo que nosotros esperamos o necesitamos medir. Luego verificamos que tenemos la capacidad de cumplir, ¿no? De adecuarnos a ellos. En algunas oportunidades ahí vemos que hay necesidad de adquirir algún equipo más, de formación, de acondicionar el laboratorio a términos de instalaciones, de condiciones, entre otras cositas, pero es parte propia de la verificación. ¿Ya? Y bueno, cuando el laboratorio elabora su propio método, o utiliza un método normalizado, pero le hace variaciones, entonces hay que hacer la validación. Hay que evaluar los parámetros, hay que evaluar el desempeño de esos parámetros allí, que es necesario poder confirmar que tienen esa capacidad de ser reproducibles, ¿no? Esa capacidad de que en esas condiciones en las que los evaluemos, bajo las características que hemos descrito en nuestra modificación o en nuestro procedimiento, tiene la capacidad de reproducirse en términos de resultados, ¿no? Por ejemplo, es por ello que solemos hacer que algunas participación en ensayos de actitud, por ejemplo, en interlaboratorios, o sea, compararnos con otros laboratorios, porque esto nos permite saber si tenemos la capacidad de reproducir resultados, ¿no? Y bueno, allí empezamos a implementar una serie de técnicas estadísticas para que nos permitan eh, analizar esos datos, esos resultados que finalmente tenemos y poder saber si esto está apto para su uso previsto, ¿no? Declarar su actitud. ¿Ya? Tenemos muestreo, pues recuerden cuando un laboratorio es responsable del muestreo, otro punto clave también acá. Entonces, cuando somos responsables del muestreo, tenemos que evaluar el aportante de este elemento clave en la incertidumbre de medición. Tendría que el laboratorio entonces contar con su plan de muestreo, con sus métodos de muestreo, ¿ya? Y toda aquella, y conservar todas las evidencias posibles que arrojan parte de este muestreo, ¿no? En el 7.4 nos habla de lo que son los requisitos de manipulación de los ítems de ensayo y calibración. Aquí primeramente, acá ya no estamos hablando del equipamiento de laboratorio, estamos hablando del ítem del cliente. Quiere decir, de su equipo o instrumento de medición, si es un laboratorio de calibración, o de su analito, ¿verdad? Si estamos hablando de ensayo. ¿Sí? Cuando un laboratorio, para darle respuesta al 7.4, lo primero que nos pide es un procedimiento, donde se describa lo concerniente a la manipulación, el almacenamiento, la disposición, entre otros, para poderlo describir esa sistémica de cómo se hace, referente al ítem. ¿Sí? Nos pide que desde que el ítem ingresa al laboratorio, se le coloque una identificación de manera inequívoca, ¿ya? Para que no sea objeto de confusión. Y pues que el laboratorio, por supuesto, tener en consideración que el laboratorio es responsable de este mientras esté bajo su control, ¿no? En el 7.5 nos habla de lo que son los registros técnicos. Aquí hubo un errorcito porque 7.5 es registros técnicos y 7.6 es incertidumbre de medición, ¿no? Entonces, en el 7.5 relacionado a los registros técnicos,
Allí nos proporciona todo lo que concierne a un registro técnico y pues la información que como mínimo no debe faltar en un registro técnico para que nos pueda permitir, si es posible, realizar la calibración o el ensayo en las condiciones lo más similarmente posible a la inicial. O inclusive, pues nos permita poder visualizar cuando, por ejemplo, hay un error, se ha tachado, se ha corregido algo, nos permita poder llegar inclusive a cuál fue el dato inicial, el que se ha sido corregido, ¿no? Nos piden el 7.6 lo que es la evaluación de la incertidumbre de medición. Fíjense que así nos dice tal cual, evaluación de la incertidumbre de medición, donde entonces inicialmente el laboratorio debe poder evaluar cuáles son las fuentes de incertidumbre, los componentes que conforman la incertidumbre de medición, poderlos evaluar de manera adecuada. Y recordar que un laboratorio de calibración está obligado para que por cada resultado emitido en su certificado esté asociada la incertidumbre de medición. Para los de calibración esto es obligatorio, para los ensayos no es obligatorio de manera expresa por la norma, a menos que eso sí sea acordado así por el cliente o forme parte de algún requerimiento específico de lo que tengan, ¿no? Eh, y bueno, el laboratorio de ensayo, que ahí sí es donde cambia un poquito la cosa, es importante que evalúe la incertidumbre de medición hasta donde sea posible. Y decimos así porque cuando estamos hablando de métodos cuantitativos, sí, se hace completamente fácil poder evaluarlo hasta el final, ¿no? Pero cuando hablamos de métodos semi-cualitativos o cualitativos, bien difícil que podamos cuantificar, otorgarle un valor final a esa incertidumbre de medición, ¿no? Pero sí, el laboratorio debe evaluarlo hasta donde le sea posible y tener evidencia de ello, ¿no? Luego tenemos lo que concierne al aseguramiento de la validez de los resultados. En el 7.7 pues ya tenemos un camino así bien extenso para hacer nuestros aseguramientos, nuestros controles, ¿verdad? Para asegurarnos de que estamos emitiendo resultados técnicamente válidos, donde hay 11 caminos, 11 métodos inicialmente, donde varios de ellos están enfocados a que nos permitamos asegurarnos en tema de equipamiento, otros de método personal, ¿no? Y tenemos uno que están dirigidos exclusivamente a los resultados informados. Acá el laboratorio hace su barrido por cada uno de los métodos de ensayo o procedimiento de calibración qué o cuáles de estos métodos le aplica, cómo le aplica o cómo lo ejecuta, hablemos de metodología, y cuáles son sus criterios de aceptación, ¿sí? Luego nos habla en cuanto a lo que es el seguimiento del desempeño, que nos dice lo podemos hacer, por ejemplo, en comparaciones interlaboratorio o participación en ensayos de actitud, o ambas, de ser necesario, ¿no? Y nos dice finalmente, estos resultados que están acá, están para que los evalúen, para que los analicen, e inclusive para que tomen acciones de ser necesario. En el 7.8 nos establece toda una serie de requisitos con los que debe contar un informe de ensayo específicos para los informes de ensayo, una serie de requisitos específicos con los que deben contar un certificado de calibración. Nos establece una serie de requisitos generales que deben contar tanto uno como el otro, y también nos establece, cuando el laboratorio es el responsable del muestreo, una serie de requisitos específicos con los que debe contar entonces ese documento, ¿no? Y también nos menciona pues aquellos requisitos relacionados con lo que es cuando existe la necesidad de modificar informes. Allí también vemos requisitos relacionados con la emisión de opiniones e interpretación, con la declaración de conformidad. En el 7.9 vemos todo lo que son los requisitos relacionados a queja, donde nos pide un proceso documentado. Fíjense, no nos dice un procedimiento, nos dice un proceso documentado de la queja, que debe estar disponible inclusive para las partes interesadas. Esto es un buen punto. Y nos dice, nos menciona el término de las partes interesadas, importante, ¿no? Y nos dice que ese proceso incluye desde su recepción, tratamiento, evaluación hasta el cierre de la queja. Varios puntitos por allí importantes que vamos a estar abordando en relación al 7.9, ¿no? En el 7.10 nos habla de lo que es el trabajo no conforme, donde nos pide primeramente un procedimiento de trabajo no conforme, donde nos pide también que se determinen las responsabilidades, que hay que estar bien claro, tienen que estar bien claro, descritos en su sistema de gestión,
¿Quiénes tienen la potestad para, por ejemplo, tomar acciones ante un trabajo no conforme? Paralizar, reanudar, informar al cliente y pare de contar, ¿no? Todo esto tiene que estar bien descrito y tiene que ir en categoría, en alineación al nivel de riesgo que tenga ese trabajo no conforme presentado. Y por último, del 7, tenemos, wow, es bien difícil hablar tan poquito de manera resumida, porque estoy tratando de llegarle, como quien dice, el corazón de cada requisito, ya luego los vamos a ampliar muy bien, cada uno de ellos, y vamos a hacer talleres prácticos, ¿no? En el 7.11 tenemos los requisitos relacionados al control de datos y gestión de la información. Como en el laboratorio, tenemos un sinfín de información, alguna información contenida en registros físicos, otras en digitales, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, uno, de que se tenga acceso a esos documentos, de su resguardo. Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que donde se transcribe información, datos, se verifique en cuanto a su funcionalidad. Esto es un punto bastante importante en lo que quiero hacer bastante énfasis, porque una cosa es la verificación en cuanto a su funcionalidad y otra cosa es lo que nos habla por allí el 7.11.6, que concierne a la comprobación de datos, ¿sí? A lo que es la validación normalmente, ¿no? Entonces hablamos, una cosa es la verificación de funcionalidad y otra cosa es la de asegurarnos que se comprueben los datos de manera sistemática y apropiada, ¿sí? Entonces, esto de manera bien resumida es lo que nos aborda el capítulo 7, ¿no? Ya por último, para ir cerrando, porque esto es una pequeña introducción, nos habla de lo que son los requisitos relativos al sistema de gestión, donde nos habla de dos opciones, una opción A y una opción B. Una opción A que nos dice, si lo único que usted tiene implementado en su sistema de gestión o va a implementar en su organización es los requisitos de esta norma, hágalo todo, desde el capítulo 4 hasta el 8. Y en lo que concierne a lo que es sistema de gestión, establezca lo relacionado a la documentación de su sistema de gestión, el control de documentos y registros, a las opciones para abordar los riesgos y oportunidades, a la mejora, a las acciones correctivas, a las auditorías internas y a la revisión por la dirección. Pero si usted tiene un sistema de gestión en su organización implementado bajo los requisitos de la ISO 9001, entonces ya se entiende que cumple como mínimo con la intención de cumplir estos requisitos acá mencionado del 8.2 al 8.9. Centre su especial atención en ver cómo hace del 4 al 7. Pero yo les doy un detalle más adicional. De todas maneras, si ustedes tengan implementado ISO 9001, primero desen un barrido por acá de 8.2 al 8.9 para asegurarse de que incluyen algunos puntos de la 25, en estos del 8.2 al 8.9, que no forman parte de la 9001. Y entonces para que no estén dejando cositas por fuera. Por ejemplo, en una revisión por la dirección de la ISO 9001 no se aborda lo relacionado al aseguramiento de la validez, a los resultados de sus aseguramientos. Entonces, hay que hacer un ajuste por allí, ¿sí? Hay que, de todas maneras, darle una buena revisión para que asegurarse de que ya están listos para que continúen con lo demás, ¿no? Ahora, vamos a centrarnos un ratito de manera rápida acá. Si lo único que ustedes responden es a la 17025, entonces en lo que concierne al 8, céntrense a revisar sus documentos del sistema de gestión, asegurarse de que su política plasma compromisos con respecto a qué. ¿Cuáles son esos principales compromisos que tiene que plasmar nuestra política del sistema de gestión de laboratorio bajo la 17025? Hay que poder ver, visualizar, ser palpable allí esos compromisos con la imparcialidad, con la operación coherente del laboratorio y con la competencia, sumamente importante, ¿verdad? También tenemos que tener plasmados objetivos al respecto. Tenemos que asegurarnos entonces de que esos indicadores vayan en respuesta a estos objetivos, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que nuestra documentación del sistema de gestión se encuentre vinculada, ¿no? Porque si no todo se nos vuelve un desorden, un desastre y no vamos a tener cómo referenciarlo, de que estén vinculadas, de que estén disponibles, de que establecemos mecanismos para controlar esos documentos, para controlar esos registros, por ejemplo, que nos aseguramos de las emisiones, aprobación, revisiones, aprobaciones, de que se realicen por personas destinadas para ellos, ¿no? Con la frecuencia que vamos a revisar nuestro sistema de gestión, que vamos a hacer actualizaciones, con los mecanismos que disponemos para los registros, para que se asegure que los salvaguardamos, que los resguardamos,
por el tiempo que sea necesario, tanto aquellos en físico como aquellos en digital, entre otros factores que por allí ya vamos a estar viendo a mayor detalle, ¿no? De que se abordan los riesgos y oportunidades, ¿ya? Recuerden, en el 4 nada más estábamos hablando de esos riesgos relacionados a la imparcialidad. Ahora hay que recordar que hay muchos otros riesgos que pueden afectarnos a esa capacidad de alcanzar nuestros objetivos previstos. Bueno, a eso hay que mirarlos, a eso hay que revisarlos, hay que analizarlos. ¿Y qué involucramos para determinar esos riesgos? Eso es muy importante, ¿sí? Esto no debe recaer en una sola persona de la organización. Hay que involucrar al personal y esto tiene que ser más proactivo, ¿no? Recuerden, los riesgos tienen que ser proactivos, ¿ya? Bueno, la identificación de los riesgos, porque los riesgos de por sí son proactivos, ¿no? Ellos son cambiantes, ¿ya? Unos más que otros, pero nuestro contexto es cambiante, nuestra forma de operar, las cuestiones a las que a veces se nos presentan, a lo mejor ahorita son mucho más diferentes a lo que era hace un año, hace 2 años, y ahorita esto para nosotros está siendo vulnerable, entonces ahí tiene un riesgo. ¿Sí? Identifíquenlo. Nos habla de lo que son las mejoras, pues como todo sistema de gestión tiene que optar por la mejora, y las mejoras las podemos identificar de la retroalimentación del cliente, de esas auditorías, las auditorías internas y externas siempre deben estar descritas de una forma tal de que puedan aportar valor agregado a la organización. Ellos entonces suman, ¿no? Tiene que aportar mejora. Cada vez que nosotros agarramos una no conformidad por allí, a veces por más que nos duela, una vez que la tenemos plasmada, la analizamos, vamos a establecer acciones para trabajar en ella, entonces se convirtió en una mejora. ¿Sí? De los mismos trabajos no conformes. Ahorita pasó, antes no lo habíamos visto, pero como ya lo vimos, ahora vamos a trabajar sobre ello. Entonces vamos a establecer acciones, son mejoras, ¿sí? Por la misma retroalimentación del personal, entre otros, ¿no? Acciones correctivas. Es importante, recuerden, ante toda no conformidad hay que implementar acciones correctivas. Hay algunos puntitos por allí que voy a enfatizar en el curso completo, ¿no? Eh, porque ella nos habla de implementar, de hacerle frente a la no conformidad, ¿no? De implementar acciones correctivas e inclusive hacer frente a las consecuencias cuando es requerido. Eso es un punto bastante importante que quiero profundizar también cuando lleguemos acá. Recuerden, nos indica pues, que nuestro sistema de gestión debe ser revisado a intervalos planificados en términos de conveniencia, adecuación y eficacia. Desde estas tres vertientes siempre tiene que revisar su sistema de gestión. Tenemos que asegurarnos de que esas auditorías internas realmente estén aportando valor agregado a su sistema de gestión. Y pues recordar que también a intervalos planificados en la organización, la alta dirección debe realizar revisión de su sistema de gestión. También desde estas tres perspectivas, ¿no? Y que una serie de elementos de entradas como mínimo que la misma norma nos establece y debe tener salidas con decisiones relativas a la conveniencia, a la adecuación y a la eficacia, a esa asignación de recursos, si eso fue lo que se vio necesario, a esas mejoras y todo ello que permite que nuestro sistema de gestión de laboratorio crezca, se mantenga, mejore continuamente. Y pues esto ha sido pues el breve resumen que les quería un poco abordar acerca de los requisitos de la 17025. Por acá tienen mi correo electrónico de Caime Consulting, mi número de WhatsApp, siempre estoy a la orden y todos saben que es así, para cualquier consulta, cualquier información, cualquier necesidad que por allá en Norte siempre está disponible para lo que esté a mi alcance, ¿no? Pues por supuesto, a lo que esté a mi alcance y tiene mi número de WhatsApp. Les voy a invitar a suscribirse a mi canal de YouTube porque voy a estar mucho más activa, quiero estar mucho más activa ahora compartiendo información para ustedes y también, por supuesto, invitarlos a este curso de la 17025 completo, va a ser el curso completo de los requisitos de la 17025 que se le ha denominado interpretación e implementación porque es un curso donde no nada más vamos a ver qué nos dice la norma y ejemplos para aterrizar el requisito, sino que vamos a tratar de ir colocando muchos ejemplos prácticos y con algunos punticos la ejecución de taller para que interactuemos. Por eso reserven su cupo porque van a ser cupos limitados, va a ser un curso para que sea un poco mucho más ameno, ¿no? Podamos interactuar, podamos ir evaluando, podamos ir trayendo casos, prácticas y pues la ejecución de estos talleres entre todos, ¿no? Estas son las fechas en las que se va a llevar a cabo el curso. Tiene presencia de 6 clases, lunes 13, miércoles 15, jueves 16, lunes 20, miércoles 22 y jueves 23 de junio.
como ya se dan cuenta, pues no me vayan a preguntar si todos los días vamos a abordar un tema diferente, porque por supuesto que sí. De hecho, 24 horas quedan cortas, ¿no? Entonces, cada día se aborda el tema diferente, ¿no? Va a ser las clases virtual en vivo a través de la plataforma de Zoom. Va a tener 24 horas lectivas y se va a entregar material del curso, material de apoyo y pues el certificado de participación o de aprobación por el que ustedes decían optar, ¿sí? Va a ser de igual manera porque o sea, ustedes hacen su cancelación de inscripción al curso y después ustedes pues indican, ¿no? Indican al área de formación si pues deciden si quieren pasar su examen o solo certificado de participación, ¿ya? Esto sí les queda a ustedes de manera opcional, pero sí es importante que lo contemplen allí en su inscripción, ¿no? Bueno, acá tienen en este QR lo pueden escanear y tienen allí, van a encontrar todo el temario del curso. Para cualquier resto de información necesaria, entonces comuníquense a los correos y al WhatsApp. Será un placer acompañarlos en esta oportunidad y no olviden suscribirse al canal para que podamos seguir compartiendo contenido y de hecho me pueden ir escribiendo por allí de qué otros contenidos quieren que les profundice. Hasta la próxima.